buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de su programa Enfoque. A la par de las elecciones seccionales previstas para este 24 de marzo, se elegirá a los titulares del Consejo de Participación Ciudadana. Además, se realizará un plebiscito que servirá para definir el futuro del proyecto minero Loma Larga en la jurisdicción de Girón. Luego de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamay, oficializó la semana pasada la convocatoria a la consulta popular con el fin de que los habitantes del Cantón Girón de la provincia de La Suay se pronuncien sobre el proyecto minero Loma Larga. Este fin de semana se presentaron ya las organizaciones. 3 movimientos impulsan el no y 2 el sí. Serán ellos los rostros visibles de esta campaña. Una de las propuestas firmes del candidato que conoceremos esta noche es la defensa del agua. Está con nosotros Yacu Pérez Guartambel, candidato a la prefectura de La Suay por el movimiento Unidad Plurinacional Pachacutic Listas 18, junto a nuestros panelistas periodistas destacados invitados en esta noche como Ana Abad y Juan Fernando Valencia. Vamos a conocer de cerca las propuestas de llegar al gobierno provincial. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Juan Fernando Valencia, director de noticias de W Radio, periodista político, abogado, cuenta con 13 años de experiencia en radio. Además, Ana Abad Rodas, periodista cuencana por la Universidad de Cuenca, magisterio en Ciencias Sociales con mención en Comunicación por la Flaxo, articulista de Diario El Mercurio, co-conductora del espacio informativo Radio Noticias de Ondas Azuayas y del programa Derechos Urbanos de la misma emisora, editora y correctora de textos. Y con esta presentación de nuestros periodistas, panelistas invitados, damos la bienvenida a todos ustedes, agradecerles por su presencia en esta noche, recordarles también que estaremos en Facebook Live y en nuestro canal de YouTube. Puedes seguirnos a través de la página web www.uncion.tv, también en redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, y está abierto ya nuestro WhatsApp, el número telefónico 098-5289-434, que está en pantalla. Momento ya de dar paso y dar la bienvenida también a nuestro invitado, el doctor Yacu Pérez Guartambel, candidato a la prefectura de La Suay por el movimiento Pachacutic. Bienvenido, doctor, un gusto que esté con nosotros. Antes de empezar este diálogo, vamos a invitar a ver su perfil. Gracias. Yacu Pérez Guartambel, candidato a la prefectura de La Suay, diplomado superior en gestión de cuencas hidrográficas por la Universidad de Cuenca, especialidad en Derecho Penal y Justicia Indígena por la Universidad Uniandes, especialidad en Derecho Ambiental por la Universidad Técnica Particular de Loja, magíster en Derecho Penal y Criminología, Uniandes, ex docente de la Universidad Estatal de Cuenca, UDA y Salesiana. Ha desempeñado varias funciones, entre ellas, coordinador general de la KOI, integrado por Confederaciones Indígenas de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, 2017-2020. Presidente de la Confederación de los Pueblos Quichuas del Ecuador, Ecuarunari, durante 2 periodos, 2013-2019. Presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de La Suay, FOA, 2003-2012. Concejal de Cuenca, 1996-2000. Mediador y director del Centro de Mediación Avia Yala. Arranca aquí este diálogo con el candidato, nuevamente bienvenidos, y pues nada más indicar que desde 1994 aproximadamente Yacu Pérez abanderó su protesta contra, obviamente pues, o más bien abanderó esta protesta hacia la protección de los recursos naturales. Desde ahí ha sido una lucha incansable, ahora ha postulado como candidato. ¿Cómo ve esta campaña y qué le motivó a esta candidatura? Buenas noches, querida Karina, Anita y Juan Fernando, y a la directa audiencia. En efecto, corría en el año 92, un poquito antes del 94, cuando acudimos a los páramos que están ubicados entre Xiña y Jima. Ayer nos hacían acuerdo en Jima, que estuvimos justamente visitándoles a ellos,
Cuando hubo una empresa norteamericana, Newmont Mining Corporation, que ingresó a esos lugares al Cerro Moriré, por donde se va, alguna vez fuimos caminando en 2 días a la Amazonía ecuatoriana, del Cerro Moriré, luego la parroquia Amazonas, San Miguel de Cuyes, o al revés, San Miguel de Cuyes, luego Amazonas, Ganayuma, y finalmente se llega a la Amazonía ecuatoriana. Y en ese lugar hay mucho yacimiento minero, y ahí ya entró, y si entraba a la mina y iba a contaminar el agua tanto de Nabón como de Jima. Y fue la comunidad, y ese tiempo universitario, acudimos con nuestra mochilita, nos quedamos casi una semana ahí, y de ahí logramos decirles a los señores que mientras no tenían estudios de impactos ambientales, ese tiempo no había consulta previa, que por favor abandonen. Y se fueron, después de una lucha de un poco de más de 2 años, pero logramos. Y bueno, después mi primer juicio, ya graduado, yo me gradué, yo tuve la tesis, terminé antes de terminar el 6º año por necesidad, porque quería ya la carrera, porque necesitaba firmar. Ya era dirigente de las comunidades con las guarderías infantiles, y presenté la tesis antes ya de terminar la carrera. Esperé 6 meses hasta que me fijen la fecha para la graduación, y mi primer juicio justamente fue ganarle a una empresa minera en Xincata, Bestión, ahí donde nace el agua, para en cambio Nabón. Y me acuerdo que eran como 80 trabajadores que les querían pagar ese tiempo 50.000 sucres, estamos hablando en sucres, 94. Y logramos que se les indemnice un poco más de 2,5 millones a cada persona. Pero lo más importante, que dejen en paz a los hermanos de Nabón, concretamente de la parroquia Cochapata. Entonces fue desde esa fecha que teníamos más presente, y la mayor amenaza que era a las fuentes de agua era el extractivismo. Bueno, un poco antes más del agua, porque soy campesino, no me siento ni resentido ni remotamente, sino orgulloso de ser indígena y campesino, y ahí aprendí la sensibilidad de la tierra y el agua, y por eso yo siempre suelo decir, somos agua, del agua venimos y al agua devenimos. ¿Eso le motivó para que ahora acepte esta candidatura y obviamente pues entre en esta carrera hacia la prefectura de la SUAY? En efecto, la prefectura tiene una amplitud de trabajo con el riego, agua, con la producción, agua, y con el tema de vialidad que necesitan para poder sacar los productos, y el tema de gestión ambiental. Y la gestión ambiental es vital en estos tiempos donde es otra amenaza el cambio climático, toda esta situación de la crisis climática, que a este ritmo que vamos, en poco tiempo terminaremos siendo tostados, y las ciudades, cuando se derritan los polos, las ciudades, más de 50 ciudades en el mundo serán invadidas por el agua, y se darán catástrofes sin precedentes en la historia. Entonces creo que es necesario, y desde la prefectura es un espacio para trabajar con mis hermanos campesinos, con mis hermanos indígenas, pero no solamente del campo, sino también de la ciudad, porque en la ciudad, en cambio, la provincia de la SUAY es la provincia más cara del país, y eso no puede ser, y eso es porque la prefectura y los otros organismos no le han dado la mano amiga al campesino, que prefiere que sus productos se queden ahí en la tierra, se pudran, antes que sacar a los mercados, a las ciudades, porque más les cuesta el transporte que traerlos de esos productos hacia la ciudad. Entonces, el rato que les hacemos que la gente del campo y la gente de la ciudad se den la mano, se eliminen los intermediarios, creo que podríamos convertir que la provincia de la SUAY sea al menos una de las provincias menos caras, pero sobre todo sea una provincia ecológica, productiva, y en donde se ame la vida, la naturaleza, el agua, y no estar pensando en ser un distrito minero, ser una potencia minera que nos va a llevar simplemente a una contaminación y tener los ríos como en Ponce Enríquez, en Zaruma, o los ríos de El Chico, Tenguel, Río 7, que son ríos muertos. Ya nos va a comentar cómo todos estos proyectos. Ahora que hablamos como antecedente de la consulta popular en Girón, vale la pena también resaltar las interrogantes que tiene el público, ¿verdad? Es su bandera, como hemos dicho, la lucha a favor del agua y defender el agua y estar en contra de las minerías. Pero también existen interrogantes. Lo sucedido recientemente, bueno, no es reciente, en realidad es de todo el tiempo, en la provincia de Imbabura, en Buenos Aires, justamente en esta parroquia en donde está dominado por el tema minero, vienen interrogantes hacia nuestra provincia. Esta nos deja pues algunas inquietudes.
puede pasar, usted está en contra de las grandes minerías, pero a favor de las artesanales, ¿puede suceder algo así en la provincia de La Suay? Y con esto ya podemos abrir el diálogo también con nuestros periodistas. Para nada. Donde hay fuentes de agua son lugares sagrados. En el Cajas, en Quimsacocha, en Río Blanco, no puede haber ni pequeña, ni mediana, ni gran minería. Lo que ha pasado en Buenos Aires, lo que pasa en Nambija, lo que pasa en Zaruma, donde la ciudad se hunde, no puede, ese es el mejor espejo para decir no minería en esos lugares. Y lo que pasó en Minas Gerais en el 2015, lo que ha pasado en Cajamarca todo el tiempo, lo que pasa en San Juan con la empresa Barrigold en la Argentina, o lo que pasó recientemente en el mes hace menos de 15 días, allá en el mismo estado de Gerais, en el Brasil, donde hay más de 150 muertos, donde hay más de 250 desaparecidos por la irresponsabilidad de estas empresas mineras, la empresa Vale, sacrificar vidas humanas, contaminar el agua, acabar y aniquilar las especies bióticas, flora, fauna. Eso no puede ser, eso hay que oponernos con la vida. Está en contra de la minería artesanal también. Bueno, hay que diferenciar. Una cosa es minería artesanal, otra cosa es minería pequeña. La minería artesanal propiamente, científicamente hablando, es aquella que no utilizan ninguna maquinaria, sino la que se toma una batea y con eso se lava y lo que queda abajo, los sólidos, el oro, que no se utiliza ni cianuro, ni mercurio, ni se rompe la roca. Eso es minería, prácticamente minería de subsistencia, que no se utiliza absolutamente ningún metal, ningún químico en lo absoluto. Pero ya pequeña minería, el rato que fracturan la roca, el rato que le meten una retroexcavadora, sea pequeña, el rato que le meten cianuro, el rato que le meten mercurio, el rato que le empiezan a mover toda la roca, eso, así sea pequeña, eso es prohibido. Pero una vez más, en fuentes de agua, ni siquiera minería artesanal. O sea, debe ser cero tolerancia a la minería, a la mega minería, a la mediana minería, a la pequeña minería, por ser nocivo a la vida, a todo elemento biótico que existe ahí y sobre todo el ser humano. Vamos a abrir el diálogo, Anita, por favor. Gracias por la invitación, buenas noches. Yo quisiera comenzar este punto, ya que hemos tocado con el agua, preguntándole, doctor Pérez, ¿cuánto va a distraer la campaña por la consulta en Girón de su campaña para la candidatura a la prefectura? ¿Y cuánta simbiosis tienen estos dos temas como eje sustancial que usted la ha sostenido, está dentro de su campaña y entiendo que el tema de los jóvenes y el empleo? Yo creo que se sincroniza plenamente entre la campaña de la prefectura y la campaña de la consulta de Quimsacocha para que no se dé minería en Quimsacocha. Sin embargo, si hay que ponderar, si hay que hacer una prelación, la consulta de Quimsacocha es histórica. La consulta de Quimsacocha de Girón va a ser el referente no solamente para Girón, sino para sus cantones vecinos de San Fernando, de Santa Isabel, de Cuenca, de la provincia, del país, del mundo, podemos decirlo. Porque este rato están desesperados las empresas mineras y el Estado ecuatoriano. Porque nosotros conocíamos hace tiempos que 8 de cada 10 gironenses dicen no a la minería en Quimsacocha. Y acá algo similar. El rato que viene la consulta popular se cae el proyecto. Y por eso es que, al parecer, hoy nos informamos que, de acuerdo al diario El Telégrafo, indica que han presentado una acción de protección el Ministerio de Recursos No Renovables en contra del CNE para que no se dé la consulta popular, alegando que no hay el dictamen de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tuvo 6 años metido en el congelador la pregunta que nosotros formulamos y no contestó, pero ventajosamente, Juan Fernando es abogado y me dará la razón, me corregirá si estoy equivocado, el artículo 138 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice, si en el término de 20 días no contesta la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de una determinada pregunta, la respuesta es tácita. Es como que estaría aceptada. Y eso es lo que pasó. Eso dice la ley, pero no solamente eso, sino que hay jurisprudencia en el Ecuador. La consulta popular que se dio el 4 de febrero de 2018
promovida por Lenín Moreno, la misma Corte Constitucional, de la misma manera, puso en el congelador. Como no hubo respuesta, el presidente de la República apeló al CNE y dijo, no hay respuesta, la respuesta es tácita, y en base a eso el Consejo Nacional Electoral procedió a la convocatoria. Entonces no hay por dónde. O sea, el argumento del Estado, el argumento de la minera, los argumentos de los capitales nacionales y transnacionales mineros se caen como la ley de la gravedad. Ahora, el tema minero no solamente es en esa zona de la provincia, varios cantones están viviendo esta situación que está provocando inestabilidad, digamos, de alguna manera en los frentes y en los proyectos de trabajo de los gobiernos cantonales. ¿Cómo actuará usted en caso de ser prefecto de la SUAY con la diversidad política de representantes a nivel cantonal cuando se trata de un tema sustancial para la provincia? Ayer se dio un caso anecdótico y muy lindo para la democracia y para la vida, para el agua. Después de iniciar la campaña por la consulta popular, unas 3.000 a 4.000 personas marchando desde una comunidad que es el alma de la resistencia en Girón, Santa Marianita, llegamos hasta la iglesia y después de esa marcha, después de las danzas, después de la Eucaristía, se reunieron, hay 7 candidatos a la alcaldía de Girón. De los 7, 6 candidatos a la alcaldía suscribieron un acta de compromiso. Acta de compromiso que en la esencia dice que se comprometen públicamente a más de acatar los resultados de la consulta, también se comprometen a no recibir dinero ni donaciones ni mantener relación alguna. O sea, se rompe todo vínculo con empresa minera. Y más bien fortalecer las organizaciones de los sistemas comunitarios de agua para defender y preservar del agua. ¿No será solo un ofrecimiento de campaña? No, es un documento que está firmado, hoy ya hicimos protocolizar en la notaría, es un documento público, pero no es solo eso, sino decimos, en caso de incumplimiento, no solamente que es causal para una revocatoria del mandato, sino que se entiende que automáticamente presentaron la renuncia a alcalde o alcaldesa, y ahí estuvieron del movimiento social cristianos, de varios movimientos, incluso son independientes. Me parece que de los que no fue es de Creo, tengo la impresión que fue de Creo que no fue, o sea, hasta de Alianza País. Algunos decían, pero son Judas, bueno, eso dejemos de más adelante los calificativos y todo, pero al menos 6 de los 7 candidatos acaban de firmar. Eso significa que en la pluralidad, en la diversidad ideológica, sí se puede priorizar, ahí lo que decimos hace rato, la prelación, por encima del desarrollo, del progreso que muchos dicen. Está el agua, está la vida. No es una exageración. Cuando pasamos ahí, pasamos por las aguas del Chorro, y las aguas del Chorro nacen de Quimsacocha. Podemos hasta vivir algunos días sin alimentos, pero no podemos vivir sin el agua. Esto no es una exageración. La ciudad del Cabo, en Sudáfrica, desde el 1 de febrero están consumiendo 50 litros diarios cada persona, y desde el 11 de mayo los grifos se van a quedar secos, literalmente. No queremos que eso nos pase a nosotros. Ese es el mejor espejo para prevenir lo que nos puede pasar a los cuencanos y azuayos. Doctor Pérez, el tema precisamente que usted viene defendiendo de tiempo atrás siempre será un tirijale con las relaciones de gobierno. Usted, de ganar la prefectura de la SUAY, ¿cómo pretende manejar, conllevar esa relación con el gobierno cuando ha mostrado o se ha dejado saber interesado en la minería, y probablemente eso afecte directamente en las asignaciones presupuestarias que le corresponderían a la prefectura? Sin duda eso va a ser un poco difícil, el cuello de botella, y nosotros no vamos a sucumbir ante el gobierno que nos quiera imponer, como en el tiempo de Correa, que decía, no hay tranvía sin minería. Y claro, sucumbieron los gobernantes de turno. Pero en el presente caso creo que hay alternativas. Nosotros, la provincia y el Cantón Cuenca y todos los cantones, por ley, tendrá que exigir las asignaciones que por ley corresponden. Y va a decir, pero ¿cómo se opone a la minería, se opone al desarrollo, se opone a los ingresos y quiere dinero? Es solamente cuestión de poner en el tapete, en la discusión, en la mesa, y decir, a ver, ¿cuánto genera la minería para el erario nacional? Este rato no genera ni el 1% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto genera de empleo la minería en el mundo?
menos del 1%. En el mundo, menos del 1% también el Producto Interno Bruto. Lo que sí genera hasta el 10%, tanto en empleo como el Producto Interno Bruto, es el turismo. Ciudades y países enteros viven del turismo. Y acá no vamos, se inflan las cifras que vamos a tener. Dice que vamos a llegar al 5% del Producto Interno Bruto. Al presidente de la República, Lenín Moreno, hace más de 1 año y medio, les dije, si sus ministros me demuestran que en este año, el 2018, hay más del 1% del Producto Interno Bruto, renuncio al Ecuarunari. Si me demuestran que en 3, 4 años hay más del 5% del cargo que esté, renuncio, porque eso es una herejía, nos están vendiendo ilusiones. No es esa, es especulaciones, no hay tanto ingreso. Y además, si consideramos los pasivos ambientales, la minería queda debiendo de largo. Además, para remediar ambientalmente, toma no años, lustros, décadas, siglos. Eso no es mal negocio la minería en cualquier parte del mundo. Vamos a invitarles a una breve pausa publicitaria. Terminó el primer bloque. Al regreso vamos a continuar hablando de la minería si tenemos inquietudes y otras propuestas, porque no solo el tema minero, son las propuestas o los ejes centrales de la campaña de Yacu Pérez. Regresamos en breve. Usted está en Enfoque. Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. De vuelta en el programa Enfoque, conociendo propuestas del candidato a la prefectura, Yacu Pérez. Y estábamos hablando del tema minero y quedaron algunas interrogantes por parte de Juan Fernando, por favor. Gracias. Usted habla de que no representa para el Estado económicamente más de un 1%, pero el Estado busca y ha tratado de alguna manera no dejar a un lado, no dejar de hacer minería. Está demostrado con incluso las quejas administrativas que se presentaron contra el juez Serrano aquí en el Azuay, y es una muestra clara de que no dan el brazo a torcer. Si es tan solo el 1%, ¿por qué? ¿A qué se debe que el Estado persiste en hacer minería? Porque el gobierno quiere dinero fresco, rápido, inmediato. Es una visión miope, no ve más allá de sus narices. No le importa los pasivos ambientales, no le importa las afecciones a las comunidades. Donde hay minería hay corrupción, donde hay minería hay despojo, donde hay minería hay violación de los derechos humanos. Se habla de obras también cuando hay minería claro, en algunos sectores. Claro que hay obras, las regalías anticipadas, que es otra forma de corrupción. Les doy anticipadamente a cambio de que acepten y nos hacen pelear y las comunidades se fracturan. Pero este dato es clave. El artículo 93 de la ley de minería dice que más del 95%, porque reformar, más del 95% se lleva la empresa, el emprendedor del proyecto minero. Y menos del 5% queda para el Estado. Dicho de otra manera, si al Ecuador nos deja $100, nos queda menos de $5. O sea, nos quedan las migajas que caen de la mesa. Eso no es buen negocio. ¿Y por qué entonces ahí le hemos dicho al gobierno? Renegocie los contratos petroleros, los contratos de la telefonía celular. ¿Por qué no recupera los $70.000 millones que se festinaron en la década del correísmo? Ahí está la solución. Pero eso no lo hacen, entonces quieren ir por acá y no se dan cuenta del daño irreversible e irremediable que van a provocar a las comunidades. Doctor Pérez, hay quienes afirman que su candidatura a la prefectura de la Azuay es una clara muestra de sus intereses políticos atrás de la defensa del agua. Siempre he sido político y voy a seguir siendo, pero político del agua, político de la naturaleza, político de la vida. Yo no puedo ser fariseo y decir no soy político. Además hay que destacar y resaltar la política. Entrar en el terreno de la política es correr el riesgo de equivocarse. No entrar en la política es ya una equivocación. Dejar que los farsantes, dejar que los otros, los no preparados, las personas que no tienen ética, las personas que no tienen pudor, manejen la cosa pública, no es una actitud de ser ciudadano, de ser político. Lo nuestro, yo no he participado 10 años en procesos electorales. He estado dedicado a la academia,
dedicado a mi libre ejercicio, dedicado a la dirigencia nacional e internacional, dedicado a escribir, dedicado a mis guaguas, dedicado a la chacra. Son las organizaciones defensoras del agua las que casi que me han exigido, me han obligado a ser candidato. Y es más, ellos decían, lo importante es posicionar el tema del agua. Lo que estamos haciendo en Girón, que 6 de 7 candidatos firmen un compromiso, eleva la discusión, el debate. Y aquí en Cuenca también casi todos los candidatos, aunque no hayan sido defensores del agua, hoy dicen que son defensores del agua. ¡Qué lindo! Le tomamos la palabra. ¿Qué posibilidades hay, sin embargo, de su posible ganancia cuando usted ha convocado a la ciudadanía a marchar en defensa del agua? Muy poca gente se junta con este propósito. Sí, eso es verdad, eso pasa en muchas partes. Por ejemplo, en Quito tenemos más apoyo que en Cuenca, pero también hay que ver que Quito es 5 veces más grande que Cuenca, en Guayaquil, en muchas partes. ¿Qué hace que no existe el apoyo acá? ¿Qué es lo que ustedes han visto? Apoyo existe, lo que pasa es que la ciudadanía están ocupadas en sus trabajos, en sus actividades, y no tienen el mismo compromiso que tiene la gente del campo. La gente, hoy mismo en Gualaceo, hoy acaba de darse una sentencia histórica. Mañana se enterarán por qué es histórica. Histórica, porque desde el año, solamente voy a dar una pista, desde el año 2007-2008 que se aprueba la Constitución, la naturaleza es sujeta a derechos. Y en el Ecuador no ha habido una sentencia que haya un juez declarado sujeto de derechos a la naturaleza de un determinado lugar. En el mundo solamente el río Ganges, el río Atrata, la Amazonía colombiana y un río cuyo nombre es medio difícil de acordar, de Nueva Zelanda, se han declarado sujeto de derechos. 4 en el mundo. En Gualaceo se convierte este pequeño rincón de la Nos gustaría que nos dé la primicia. Sabemos que tiene mañana la rueda de prensa, pero es importante porque estamos a horas y este espacio es en vivo y en directo. La primicia es que la zona de bosque y vegetación protector del Collay, que abastece de agua a 30,000 personas de Gualaceo, acaba de ser declarado sujeto de derechos, vulnerado por parte de quienes estaban destruyendo el Collay, esa reserva hídrica, y los detalles vamos a dar a conocer el día de mañana. Pero eso es histórico y por eso creemos de que lo que está pasando en los últimos tiempos es tan lindo como esa sentencia de Río Blanco, como en la sentencia de Cofanes del pueblo Sinangoy en Amazonía ecuatoriana, y todos los vientos soplan porque el nivel de conciencia ambiental va creciendo. Entonces, termino solamente indicando que en Cuenca, en las marchas y todo, no participan, pero me llaman, me indican, y ahora, por ejemplo, en la campaña electoral, todos me identifican por 2 cosas: defensor del agua y el que mayor resistencia hizo al tirano. Ya sabemos de quién se trata. Doctor Pérez, dos temas que no quiero que se pasen por alto. Desde el 2008 se reconoce en la Constitución actualmente vigente los derechos a la naturaleza. No obstante, hemos tenido que incluso en consulta popular de prácticamente más o menos hace un año, votar nuevamente a favor o no de la minería, de si deseamos que se haga minería en el país. A más de eso, también hemos estado atrás de los juzgados buscando acciones de protecciones, etcétera. ¿Por qué necesitamos recurrir a este tipo de hechos jurídicos, de eventos jurídicos, cuando ya la Constitución, entendiéndose que es la ley más alta dentro de nuestro país, ya lo prevé? Número 1. Y número 2, usted se ha referido a otros como farsantes. ¿A quién se está refiriendo? Me refiero a las personas que dicen que no son políticos. Por ejemplo, todo el correísmo renegaba de ser políticos, decía son técnicos. Y cuando son políticos, si no son políticos, o están en el cementerio o son los extraterrestres. Yo creo que hasta ellos son políticos. Pero todos tenemos que reconocer que somos políticos. No hay que tener vergüenza, lo que sí, no hay que manchar esa noble actividad de ser políticos. Lo que venimos haciendo el día de hoy, lo que hicimos en Río Blanco, es política jurídica en defensa de la naturaleza. ¿Y cuándo se marca la diferencia? Que unos mercadean la política, unos mercadean la justicia, y está bien cobrar de los honorarios, pero sí tengo que decirles que en caso de Río Blanco, por amor a la naturaleza, por amor al agua, que hasta me cambié de nombre, porque Yacu es término quichua que significa agua,
No he cobrado un solo centavo a los hermanos de Río Blanco. La mayor recompensa fue el abrazo y esas lágrimas de emoción que me convidaron cuando ganamos la sentencia. Y el día de hoy a Cohen Goalaseo igual. No le hemos cobrado. Y claro, decir, es que está haciendo política. Sí estoy haciendo política, porque estoy junto a mis hermanos campesinos. Estoy junto a mis hermanos indígenas que están luchando no solamente para su campo, sino para la ciudad. Pero ¿por qué necesitamos recurrir a los juzgados? Ese es un tema que sigue estando sin responderse cuando existen ya leyes que prevén los derechos a la naturaleza. Sí. Yo quiero añadir otra cosa, doctor, a la pregunta de Juan Fernando, es que además hay un recurso que se ha interpuesto ante la Corte Constitucional, que entiendo que la nueva Corte tendrá que resolver sobre el tema del amparo constitucional al tema minero en todo el país. Entonces, ¿por qué realmente insisto? ¿Por qué es imposible que políticamente el gobierno pueda nada más respetar la Constitución? Porque la presión de los capitales nacionales y transnacionales es gigante. Porque la ambicia y la codicia desenfrenada que se emborrachan por la plata, por los minerales, por el oro, presiona. Y el gobierno que cuando no tiene recursos intenta irse allá. Es inaudito. En una maestría que estaba en Derecho Ambiental, concluimos en un gran debate que teníamos al final, que el peor protector o defensor de los derechos de la naturaleza o derechos del ambiente es el Estado. Es el peor, porque el Estado en realidad no defiende las políticas ambientales, no defiende los derechos de la naturaleza, más bien ataca. Y es una pena, y ustedes, claro, con toda la razón del mundo, dicen, pero si ya está en la Constitución, lo que los gobiernos tienen que hacer es acatar. Solamente deben acatar. No hace falta presentar recursos de acciones de protección, medidas cautelares, nada de eso, porque ya está escrito. Lastimosamente, cuando el Estado abusa, porque es el que monopoliza la fuerza, abusa, y me acuerdo con una anécdota, creo que voy a responder de mejor manera. Un general de la policía en Río Blanco se acercó y me decía, doctor Pérez, yo vine para proteger a la empresa minera, para eso nos trajeron. Irónicamente terminamos ahora protegiéndoles a ustedes. Y decía, concluía, nunca me imaginé que la comunidad iba a ganar, nunca. Es increíble. Y ahí voy viendo que lo imposible sí es posible. Por eso digo que los sueños hay que despertar, y eso sí es posible. Bueno, dentro de este programa tenemos también interrogantes de diversos sectores. Ha hecho la Cámara de Producción, en este caso también el sector minero. Tenemos una pregunta del ingeniero Javier Sánchez, subgerente de Equagold in Mainland Sudamérica. Nos tiene la siguiente interrogante para el doctor Pérez. Vamos a verla. Sería al doctor Yacu Pérez Guartambel, él que es una persona que ha defendido tantos años el agua. Nos preguntamos por qué no hay esa defensa de él y de sus organizaciones como el Ecuarrunario, ONGs, ambientalistas y ecologistas que él defiende y que él han actuado contra la minería formal, responsable, legal y controlada en este país. ¿Por qué no hacen lo mismo en contra de la minería informal en Buenos Aires, en donde vemos que hay tanta ilegalidad, corrupción, impactos sociales, ambientales, un deterioro ambiental, y no vemos ningún tipo de acción en contra de esta minería informal? ¿No? Mi pregunta es, ¿qué es lo que haría él o qué es lo que van a hacer ante esta minería informal, y por qué no la misma actuación en contra de la minería ilegal, lo cual hace en contra de la minería formal, industrial, responsable social y ambientalmente? Ahí el interrogante justamente abordando el tema de la minería, de llegar a la prefectura, ¿qué es lo que haría? Dice, contra la minería informal, o qué es lo que han hecho ya. No, yo estoy plenamente de acuerdo en que no porque es minería formal o minería informal hay que ser tolerantes con ellos. Hay que medir con la misma vara a todos quienes pretendan contaminar el agua, y no digamos quienes ya contaminen el agua. Ahí puede ser mi hermano que intente contaminar una fuente de agua. Hay que, si llegamos a la prefectura y tenemos el control hay una dirección de gestión ambiental además que está desconcentrado esas funciones, pues seremos implacables. O sea, ahí no hay
no hay medias tintas. ¿No han habido casos en donde se ha defendido en realidad el agua con la minería artesanal o lo yo en la provincia? Bueno, nosotros hemos estado muy pendientes en el Zig-Zig y en la ciudad de Gualaceo también, porque ahí también se hace minería entre formal e informal. Y hemos presentado varias denuncias al Ministerio del Ambiente. Ahí reiteramos toda actividad que pretenda contaminar. Ahí no podemos decir, porque él es campesino, contamine nomás el agua. No, no, no. Ahí si contamina un campesino, un artesano, un minero pequeño, mediano, grande, pues es contra todos. Ahí no podemos nosotros tener diferencia, porque da igual que sea nacional, sea extranjera, pequeña, mediana o grande, pues si intenta contaminar el agua, pues tenemos que ser absolutamente implacables en una defensa del agua. Tenemos momento de una nueva pausa publicitaria, les invito al corte, en breve estaremos ya analizando otras propuestas fuera del tema minero y también tenemos interrogantes en nuestros televidentes. Dicen, está en déficit económico el gobierno provincial, ¿cuál sería el refinanciamiento? Y si sería auditada la administración anterior, es lo que nos pregunta un televidente y otras interrogantes más. Con esto venimos tras la pausa en Enfoque. Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Si todos los ofrecimientos que tienen dentro de sus campañas políticas son realmente factibles o son solo una manera de apantallar, de ganar gente, porque bueno, creo que hay situaciones urgentes que resolver en la ciudad y otras que quizás podrían esperar un tiempo, digamos, para ser atendidas o aplicadas y que no se están atendiendo realmente. Creo que hay muchas situaciones de las realidades sociales que tenemos los cuencanos en las que nadie se está enfocando. No sé cuáles son las que más les importan a ustedes y si las que han propuesto son realmente viables. Estamos de vuelta en Enfoque también con opiniones ciudadanas y bueno, se habla mucho de la demagogia en la campaña política. Lo ha dicho pues una televidente, una ciudadana más bien en las calles de Cuenca. ¿Son viables las propuestas que presente el candidato Yacu Pérez? Yo tengo una cartillita que lo hemos escrito y que esto va a quedar no solamente en la retina de los azuayos, sino también es el físico, que cuando llegue a la prefectura me podrán interpelar y decir, usted incumplió, o fue o no fue demagógico. Esta cartillita resume quiénes somos, cómo vamos a hacer, con quiénes vamos a hacer. Porque no es lo mismo, dicen que se conoce la provincia. Yo sí puedo decir que conozco la provincia y no he viajado con dinero del erario nacional, del Estado, sino lo hemos ido a invitación de las comunidades por el tema ambiental, por el tema del agua, temas de adjudicación, denuncias, trámites, en fin. Pero además, a más de conocer, no por leer en un libro, sino porque hemos estado ahí batiendo barro, porque saboreamos las exclusiones del marginamiento que vive el hombre del campo, pero además sabemos con quiénes y cómo hacer. Cómo gobernar una provincia, cómo sacar adelante a nuestra provincia que ha sido tan maltratada en los últimos años, en los 10 últimos años que quizás hemos tenido tantos ministros de Estado, pero ¿cuáles son los resultados? Sin embargo, su propuesta, doctor Pérez, suena bastante populista a ratos, como por ejemplo comenzar diciendo que se va a bajar el sueldo, que va a crear 10.000 empleos para jóvenes, que va a hacer desaparecer algunas empresas públicas de la prefectura que no han funcionado. Suena ofrecimientos como se nos han venido dando ya mucho, incluso el mismo presidente Lenín Moreno, el número de empleados, incluso el tema de construir la carretera Guayaquil vía Soldados, que es una propuesta similar a la propuesta de la candidata, la doctora María Cilia Alvarado. Quisiera que nos cuente por qué comenzar una campaña poniendo estos puntos económicos de primera. ¿No es un discurso populista? Gracias por la pregunta. Primero, yo me bajaré el primer día de la prefectura, propondré la rebaja al 50%, a la mitad del sueldo. Yo en Ecuador no he tenido sueldo, en la CAOI no tengo sueldo, vivo
del ejercicio profesional. Y no necesito, pues, mire usted que el actual sueldo es de $5.000. Una persona común y corriente gana $394. Multipliquemos por 12. Son $4.900. O sea, lo que el prefecto gana al mes, un trabajador común, un mortal como nosotros, ni al año llega a tener $5.000. Yo soy como ellos. Y bajarme a la mitad no es nada demagógico. Es más, ojalá mañana me dé tiempito. Si no es mañana, pasado mañana, voy a hacer la declaración juramentada de que eso voy a cumplir. Y si no cumplo, eso es prevaricato y me puedo irme a la cárcel. Lo voy a cumplir. 2, generar 10.000 fuentes de trabajo. Hay tantos jóvenes que se han pasado quemándose las pestañas estudiando en la universidad y no tienen trabajo, porque antes tenían que tener el carnet verde para poder entrar enrolarse en el empleo público. Aquí hay que invitarles a ellos. Y jóvenes, les invito, preparen sus proyectos agroproductivos, agroecológicos, culturales, turísticos, técnicos, de toda la gama de opciones que haya, de todos esos sueños que tienen. Los mejores proyectos serán premiados. No le va a regalar la prefectura, les va a dar mediante un crédito sin garantías. Vamos a hacer un convenio, he conversado ya con algunos gerentes de cooperativas. La provincia de La Suay tiene muchas cooperativas. Ellos pueden hacer créditos. El Consejo Provincial va a ser los garantes. Les va a dar esa posibilidad que cumplan sus sueños a los jóvenes. De impulsar, no digo que voy a construir porque no tengo dinero, la prefectura no tiene dinero, pero impulsar la construcción de la vía, de la ecovía. ¿Y por qué ecovía? No como la autopista. Yo no estoy ofreciendo autopistas. ¿Pero no viene a ser lo mismo? ¿Solo cambia de nombre? No es lo mismo, porque una cosa, seguir con esa tragedia que pasa en el Cajas. Siempre fallecidos, siempre choques por esas curvas. ¿Cuál va a ser la diferencia de su? La diferencia es primero que no pasa por el área, por el Parque Nacional del Cajas, no pasa por el corazón. No pasa rompiendo o fracturando, partiendo las lagunas. Pasa por un nado, por la marginal. Por eso es Soldados, Habas. Luego terminamos en la Iberia. Es decir, pasa por la marginal del Parque Nacional del Cajas. Y no va a ser, reitero, autopista, no va a ser con túneles, eso sí sería demagógico, ahí podríamos debatir con... ¿Cuál sería la inversión del proyecto que usted presenta? Pues aproximadamente $100 millones. ¿Y cómo lo financiaría? Sí, tengo una pregunta respecto de este tema que ya nos estamos adentrando. La prefectura de La Suay tiene varias competencias, pero siempre se le achaca más por el tema vial. Tienen 5.050 kilómetros de competencia vial y esos 5.050 kilómetros requieren 90.000 millones. Usted está proponiendo incluso quitar la tasa solidaria, que más o menos son $4.000 millones. 4 millones. 4 millones de dólares. Estamos hablando que lejos de dar una propuesta de cómo traer dinero y cómo atender esta parte vial, usted incluso está buscando hacer más kilómetros, pero más kilómetros que a la larga, según este panorama, quedarían también desatendidos. Claro, algunas precisiones. Uno, en realidad son 5.100, pero de toda la provincia de La Suay, claro, donde están las vías primarias, que es de la competencia de estatal. La prefectura. No, de la prefectura es menos de 4.000 kilómetros. Una presión. 2, mire, efectivamente eliminaremos la tasa solidaria. Y eso lo hemos tomado una decisión no por demagogia, no por simplemente ganar un voto, sino porque hemos hecho estudios técnicos que no justifica. Son $4 millones. Nosotros ¿Cómo cubrirán esos 4 millones? Esos 4 millones, muy buena la pregunta, simple. Dejamos atrás el programa Hambre Cero, que les cuesta a los azuayos $2 millones. Dejamos de financiar, no terminar el programa del Festival de la Orquídea, no vamos a terminar, pero no con dineros de los azuayos. Ahí se va $3 millones. 3 millones más $2 millones, $5 millones. Nos queda además $1 millón restando de los $4 millones que se consigue vía tasa solidaria. Entonces, aquí la idea es el tema de la vialidad.
Yo me he ido a muchas comunidades, la vía Gualaceo, Uxar, San Juan, hay que construirlo, hay que hacer hasta lo humanamente posible. La vía La Unión, que está hacia Chordelegue, Sixi, la vía que se comunica Quingeo, Cumbe, Raranga, Jima, hay que construir. ¿Cómo hay que hacerlo? Quizás no es suficiente una sola empresa a asfaltar, hay que tener ojalá no dos empresas, sino 2 plantas. Y la plata, va a decir usted, y salta a la vista. Nosotros tenemos ahí casi 50 millones de dólares que el Estado está debiendo al Consejo Provincial por la venta de las eléctricas. Pues el Estado no tiene dinero, eso es sabido. No vamos a poder exigir que haya liquidez, dinero campante y sonante. Que nos den bonos del Estado. A través de bonos se puede hacer. Además es obligación del gobierno nacional pagar esa deuda que tiene con la provincia de la Azuay. Deuda sí, ahí, por la venta de las acciones que el Consejo Provincial lo tenía. Fuera de esa deuda histórica acumulada con los azuayos. Entonces hay que hacerlo. Hay que debatir, hay que proponer, hay que exigir, hay que hacer hasta lo imposible. Y si a pesar de eso el gobierno se hace de los oídos sordos, tenemos mecanismos legales, una asamblea provincial, con el concurso de las cámaras, de las universidades, de los barrios, de las comunidades, de los gobiernos parroquiales. Pues hay que, solamente la guagua que llora tiene alimento. Mientras la guagua no llora, mientras seguimos de rodillas ante el centralismo, no vamos a conseguir nada. Estamos a 10 minutos del cierre del programa y queremos aprovechar lo más pronto posible estas 2 preguntas que tenemos. Habló de empleo para los jóvenes, pero también nos preguntan qué pasará de llegar a la prefectura Yacu Pérez con los empleados del gobierno provincial. ¿Se mantendrán o se buscarán otras plazas para los jóvenes precisamente? No, yo creo que los empleados del Consejo Provincial, los trabajadores, ellos están primero protegidos, así me guste o no me gusta, están protegidos por la Ley Orgánica de Servicio Público, están protegidos por el Código de Relaciones Laborales, el Código del Trabajo, y pues son personas que ellos no tienen por qué pagar los platos rotos de la administración que dispendió los recursos ellos para. Ahora, si hay gente que si hay piponazgo, pues ahí sí con dolor del alma, pero entiendo supongo que no es así, de lo poco que conozco, hay gente que trabaja, ellos no. Las 10.000 fuentes de trabajo, y que pueden ser más incluso, que se va a crear esto, porque son 5 años, en 5 años creo que se puede no solamente quedarse con los 10.000, son nuevos, son jóvenes que están ávidos de trabajar, ávidos de cumplir sus sueños, porque uno estudia, si yo estudié Derecho, es para algún rato ser un abogado litigante, o ser juez, o ser fiscal, y no para ser taxista. No estoy jamás yéndome en contra del compañero, taxistas, que tengo yo primos, tengo familiares, pero si quiero ser taxista, ¿por qué tengo que ser agricultor? Si quiero ser agricultor, ¿por qué tengo que ser albañil? Si quiero ser albañil, ¿por qué tengo que ser odontólogo? Simplemente hacer que mis estudios me sirvan para algo. ¿Y eso cómo se hace? Con la imaginación, la creatividad a través de los proyectos. Y para eso está la prefectura, para eso está la mano amiga del prefecto que apoya. Otra interrogante para seguir con nuestros periodistas. El gobierno provincial está en déficit económico. Dice, ¿usted auditará? ¿Y qué pasará con las empresas que posiblemente están en la quiebra? Sí, las empresas que están quebradas, como la empresa de turismo, pues efectivamente esta empresa tiene que desaparecer, pero además de desaparecer, no va a desaparecer y queda ahí. Al parecer ya hay una auditoría de la Contraloría. Hay que decirles que esos dineros, que si se han malgastado, hay responsables. Y la Contraloría lo determinará, las responsabilidades administrativas, civiles y penales y de haber para los responsables. ¿Quién es el responsable? Ahí no sabemos. Si es el prefecto, pues con dolor del alma. Si es el director departamental, si es algún contratado, allá seremos absolutamente nosotros imparciales y que la justicia recaiga contra quienes cometieron sus errores. En eso tendrá que auditarse todo. Además, esto servirá para el prefecto. Si el prefecto sale bien del examen de auditoría, el prefecto dirá, a mí me auditaron, no me consiguieron nada, hay que felicitarle. Pero si el prefecto cometió su error, pues queremos aprovechar estos 6 minutos, las interrogantes, Ana Abad y Juan Fernando también. Quisiera preguntarle, doctor Pérez, ¿quién de sus contendores le preocupa? No, a mí no me preocupa ninguno de ellos. Lo que me preocupa es que cuando lleguemos a la prefectura toca hacer una minga grande, porque hay que cumplirlo. Para nosotros la palabra es sagrada y lo que estamos diciendo y lo que hemos escrito en esta propuesta hay que cumplir. Entonces el primer día de nuestro
de nuestro ejercicio, hay que ponernos las botas para ir a las comunidades y hay que refrescar las neuronas y hay que abrir el corazón para juntos en Minga construir el Azuay que todos soñamos. Doctor Pérez, tiempo atrás se reflexionaba del papel que un viceprefecto, incluso un vicepresidente, tiene. Ellos únicamente pueden hacer las funciones que les delegue el prefecto. ¿Usted reconsideraría, plantearía, llevaría al debate la posibilidad de que se elimine esta figura? Sí, ojalá quisiéramos una reforma constitucional que en mi caso, nuestra viceprefecta, que es una mujer, una socióloga que está haciendo un PhD en la Universidad Andina y que es una feminista, una defensora de los derechos de las mujeres, de la naturaleza, como es la doctora Cecilia Méndez, pueda tener un rol más importante en la defensa, en la protección de los derechos de la mujer, de la familia, de los niños, de los adolescentes, que tenga un rol más preponderante. Además, no solamente por ser intelectual, sino por ser mujer, porque las mujeres no simplemente son, se le considera porque son guapas, no, las mujeres obviamente, además de ser guapas, pero ante todo son sensibles y son sabias y muy inteligentes como la inmensa mayoría. Yo creo que estaríamos en una situación mejor cuando estarían las mujeres más gobernando nuestras ciudades, nuestras provincias. Y en este caso sí, mi compromiso sería que la viceprefectura no sea simplemente, no adorne el Consejo Provincial, no sea pues una figura decorativa, sino tenga un papel preponderante. ¿Con qué candidato a la alcaldía pues ustedes compaginan más ideológicamente? ¿Con cuál de ellos preferiría entrar en la próxima administración? Ojalá sea un candidato nuevo, ojalá pueda ser un candidato que dé frescura a la alcaldía, a la ciudad, y que no estemos acostumbrados a estar con las mismas, utilizar este término, las mañas de las componendas y de todas estas cosas que no ¿Puede permiten. mencionar nombres de los personajes nuevos que están justamente buscando la... Hay figuras nuevas muy interesantes, Jefferson Pérez, César Piedra, Lauro López, Jaime Astudillo, son nuevos, que a pesar de que han estado en algunos espacios, pero son gente que podría incursionar, y creo que todos tienen su capacidad. Yo no reniego de los actuales. Marcelo Cabrera tiene su mérito, pero Paul Carrasco tiene su mérito, pero ya están muchos años y no son los únicos. Nadie es imprescindible en ninguna actividad. Sería interesante ver cómo le va a Jefferson, cómo le va a Jaime Astudillo, cómo le va a César Piedra y a los otros candidatos más, que cada uno tiene algo que aportar a Cuenca, y es lindo que haya muchos candidatos, que es como el arco iris en donde están muchas ideas, muchos sueños, y ojalá los cuencanos, los azuayos van a premiar a la propuesta, y ojalá la propuesta gane para Cuenca y el Azuay. Lo que haga un candidato a la alcaldía o el prefecto, no va a ganar el prefecto. Cuando lleguemos a la prefectura no va a ganar Yacu Pérez, lo va a ganar la provincia de la Azuay, porque lo hemos demostrado desde el Ecuarronari que estuvimos, en donde, a pesar de que teníamos un gobierno tan autoritario, pero logramos fortalecer y elevarlo a la categoría de donde dejamos la Ecuarronari, y sin recursos económicos. Hemos hecho eventos internacionales sin recursos económicos, y eso es la gestión, y para eso se hace con un liderazgo colectivo, un liderazgo militante, un liderazgo con toda la firmeza, pero con mucha sencillez, con mucha humildad de siempre. Tenemos un par de minutos para las dos últimas consultas, ya nos están cortando, así es el tiempo de Televisión Ingrato. Por favor, Anita, para cerrar esta... Nada más pensar que está coincidiendo usted en el posible apoyo al ingeniero Pérez con el social cristianismo. Y también esto que está bien el ex prefecto y el actual alcalde que está terciando, es como jugar para todos. No, es que yo no estoy comprometido con ninguno de ellos, absolutamente, sino digo, les deseo lo mejor a cada uno de ellos, pero ya más adelante nosotros decidiremos con quién iríamos, pero este rato yo no tengo ninguna preferencia. Siempre soy partidario como principio algo nuevo, que nos refresque, como el agua cuando está fresquita, pues nos ayuda a quedarnos un poco, para fluir mejor, nada más que en esos términos. De ahí no es que yo no me quedo en bien con nadie. Yo tengo, es más, si hablamos en términos ideológicos, quisiera que alguien de izquierda, alguien
No de la ¿Quién sería? izquierda, es que no tenemos este rato. Por ejemplo, nosotros estuvimos a punto de llegar a un acuerdo con Diego Delgado. Lastimosamente, él optó por la fiscalía, que ya pasó esto. Podríamos haber sido un buen dueto. Ya no se dio, pero con alguien que coincide en la defensa del agua, de la ecología y de la naturaleza, lindo. Juan Fernando, por favor, para En cerrar. materia ambiental, ¿cuál sería la primera ordenanza a impulsar desde la prefectura de Yacu Pérez? Que se declare al territorio de la provincia libre de minería, pero no solamente en la parte declarativa, sino eso que en los hechos, y para que sea vinculante hay que optar por una consulta popular, para que no un tecnócrata de Quito, para que no un ministro, un superministro, nos dé decidiendo lo que tiene que hacer en el Azuay. Una consulta popular para que sea el pueblo del Azuay en las ánforas que diga apostamos por el futuro, apostamos por el agua, apostamos por la vida. Yo me pregunto si los guayaquileños permitirían que haya minería en el Cerro del Carmen, o permitirían tal vez los quiteños que haya minería en el Guagua Pichincha o en el Rucu Pichincha. Ese rato ponen el grito en el cielo, sino que el centralismo pretende darnos pensando, decidiendo lo que tenemos que hacer en el Azuay. El Azuay históricamente ha sido irreverente, ha sido rebelde, sus genes de Cañaris están presentes allá y los azuayos es como un león dormido, que claro, cuando está dormido todo el mundo le empuja, le pisotea, le margina, le excluye, pero cuando ese león se despierta, hará temblar al país y creo que eso el Azuay sí está en capacidad de reclamar con toda la dignidad. Hay que elevar la voz, la dignidad de los azuayos cuando lleguemos a la prefectura. Tiempo de finalizar en una palabra. Le pregunto por María Cecilia Alvarado. ¿Puede responderme con una sola palabra? ¿Qué es lo que...? No, que le deseo éxitos a ella en la campaña. Esteban Bernal. Igual, ojalá no se cambie de camiseta. Giovanni ¿no? Palacios. Suerte a Giovanni, somos amigos. Paul Carrasco. Igual tengo una buena amistad. Marcelo que tenga Cabrera. Suerte. También tenemos buenas relaciones, yo no tengo... Pues nunca hemos tenido peleas. Jefferson Pérez. Que siga en marcha hasta la alcaldía. El presidente Lenín Moreno. Una persona muy bien intencionada, pero rodeadas de muchos correístas que le están llevando a la tumba La política. provincia de la Azuay, para finalizar, Yacu. Azuay digna, ecológica, productiva, irreverente, que Azuay haga honor a su A de ser primeros. Ojalá la triple A de Azuay. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el candidato hacia la prefectura de la Azuay, Yacu Pérez. Agradecer también a nuestros panelistas invitados. Esperamos contar nuevamente con ustedes. Así es el tiempo en televisión, queda el tema de producción que no lo hablamos y muchos temas más que esperamos abordarlos en una próxima oportunidad. Una excelente noche para todos. Que estén bien.